Bueno, con este video vamos a comenzar un nuevo tema, pero que ya se los había mencionado muy por arriba en la clase anterior, que tiene que ver con la distribución de probabilidades que se conoce como distribución beta. Esta distribución se maneja o trabaja con el mismo tipo de datos o de variables con las que veníamos trabajando hasta ahora, que son las variables de tipo cualitativas nominales, con una cierta dicotomía, ¿no? Un estado al que podemos considerar como éxito de manera arbitraria, porque eso va a depender del objetivo del estudio en particular, o evento buscado, y el otro estado va a ser el no éxito o evento no buscado, o a veces se lo conoce como fracaso. O sea que se utiliza para este tipo de modelado binomial, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo anterior, que es un modelo de larvas parasitadas versus larvas no parasitadas, o también podríamos considerar proporción de sexos, o resultados a una prueba que sean positivos o negativos. Con ese tipo de situaciones es con las que se maneja o con las que puede trabajar esta distribución. Particularmente es una distribución continua, una distribución de probabilidades de tipo continuo, a diferencia de la distribución binomial, que era una distribución discreta. Y en este caso, el éxito o ese estado que estamos buscando es frecuente, o sea que ocurre o lo podemos encontrar con frecuencia. Además, la función de densidad para este tipo de distribución toma valores que van desde 0 a 1. Y eso quiere decir, cuando la conozcamos, que en el eje de las abscisas o el eje horizontal vamos a encontrar que se mueve entre el 0 y la unidad. Y hay dos parámetros que son los que les dan la forma o la morfología a la distribución, que es el parámetro que se conoce como alfa o simplemente A, y otro parámetro que se conoce como beta o simplemente B. Bueno, entonces lo que les propongo ahora es trabajar con un programa que se llama PQRS, o a veces se lo nombre como PIQRS, que les dejo el enlace acá proyectado, pero también lo tienen disponible en el aula virtual. Y otra opción, además de poder descargarlo en sus computadoras, que vale la pena aclarar que es un software gratuito y libre, pueden encontrar la aplicación para los celulares, que la van a encontrar con este nombre, que está proyectado en esta imagen de la derecha. Bien, una vez que lo descarguen, si es que quieren para practicar y visualizar cómo es el programa, voy a pasar ahora en la siguiente diapositiva a mostrarles cómo es el programa, cómo se abre y cómo vemos esta distribución específicamente en ese software. Bien, cuando ejecutan el programa, lo que van a ver o lo que va a aparecer por defecto es que aparece la distribución normal. Entonces lo que vamos a hacer es elegir entre las opciones que hay la distribución beta. Y fíjense que va a aparecer un parámetro alfa y un parámetro beta, como les había mencionado. Bueno, según los valores que le pongamos, que ahora lo vamos a hacer de manera al azar, como para que vean un poco, imagínense que tienen valor de 1 y 1, entonces toco este botón y veo cómo muestra la distribución. En este caso muestra una forma extraña que frecuentemente no se observa, pero es algo que nos deja la mitad de las probabilidades de un lado y la mitad de otro, como una distribución que es equiprobable o uniforme. Y ahora vamos a ver por qué más adelante. Pero voy a empezar a aumentarle el valor, por ejemplo, a alfa, y vamos a poner 7 y dejo la beta en 1, o el valor del parámetro beta en 1, toco y fíjense cómo cambió. Ahora voy a ir aumentando un poquito más en el caso de alfa y también voy a aumentar beta. Vamos a ponerle
9 y 4, y fíjense cómo va tomando esta forma que se va haciendo como una campana a medida que aumentamos los valores de alfa y de beta. O sea que la forma de la distribución va a depender principalmente de los valores que tenga de estos dos parámetros, A y B o alfa y beta. Bien, vamos a seguir entonces con cuestiones generales o características de la distribución. Y entre esas características o cuestiones más importantes podemos mencionar, por ejemplo, más allá de las variables con las que trabaja, cuáles son los usos o cuáles son las aplicaciones de esta distribución. Y básicamente podemos mencionar que sirve para estimar una proporción. Por ejemplo, podríamos estimar la prevalencia de una enfermedad, que es la prevalencia de una enfermedad, por si no lo saben o no lo tienen en mente, es la proporción de individuos que están enfermos o que presentan signos, sintomatología de una determinada enfermedad, dividido el total de individuos analizados. Entonces, si queremos estimar la prevalencia de una X enfermedad que estemos estudiando, lo podemos hacer a través del uso de esta distribución beta. Así como también podemos comparar proporciones o comparar prevalencias. Y en ambos casos, tanto para estimar una proporción como para comparar dos o más proporciones, otra cosa que nos permite hacer es estimar el intervalo de credibilidad bayesiano que existe en esa única prevalencia, es decir, en estimar los límites entre los que se mueve una determinada muestra, una determinada prevalencia, y cuando es el caso de comparar proporciones, estimar entre qué valores se mueve, mínimo y máximo, la diferencia entre dos proporciones, o dos prevalencias, o dos muestras. Y además, vamos a poder hacer un contraste de hipótesis para probar alguna determinada situación o para probar algún determinado parámetro. Bien, y otra cuestión importante relacionada con el tema de comparar proporciones es que sirve para, o como método de asociación entre variables que son de tipo cualitativas. Así como también nos puede llegar a servir como método estadístico para validar pruebas diagnósticas, que es un tema que vamos a ver más adelante. Así que bueno, en este video me voy a enfocar en las cuestiones generales de la distribución beta, sobre todo para estimar una única muestra o una proporción, y también para ver cómo podría ser el uso de una idea a priori no informativa y también informativa. Y en un próximo video vamos a ver la aplicación de esta misma distribución cuando queremos comparar dos muestras o dos proporciones. Así que voy a arrancar con esta primera instancia cuando trabajamos con una única muestra. Bien, la distribución beta la podemos concebir desde la perspectiva bayesiana o mediante la aplicación del teorema de Bayes, en definitiva, como una distribución prior o anterior a los datos, a la evidencia, es decir, anterior a la información que aporta una determinada muestra, y una vez que hacemos interactuar esa idea inicial con la información de la muestra, vamos a obtener una distribución beta posterior o postdata. En el caso de la distribución beta prior, lo que la caracteriza son los parámetros alfa y beta, que son iguales a la unidad. Es decir, la prior no informativa o uniforme tiene parámetros A y B, o alfa y beta, iguales a la unidad. Si lo graficamos, podría ser en esta situación de horizontalidad, donde vemos una distribución equiprobable para todos los parámetros, ¿verdad? Es decir, el parámetro 1, 2, 3, 4, 6, los que sean, todos son equiprobables. Y particularmente con el programa PQRS lo veíamos, como les mostré al principio, como una línea que es vertical.
O sea, deja la misma probabilidad de un lado que del otro. Todo es equiprobable. Ahora, la beta prior no siempre es no informativa, como ya estuvimos viendo en la clase anterior, en la que veíamos estos modelos secuenciales donde se incorporaba información de una muestra previa a la siguiente. Y en estos casos, la distribución beta informativa va a contener o va a estar determinada por parámetros alfa y beta que van a ser mayores que la unidad. Y, por ejemplo, podemos ver, si estuviésemos trabajando con el programa PQRS y le ponemos alfa igual a 7 y beta igual a 3, este tipo de forma. Fíjense que ya no es una línea que divide en una estructura equiprobable o en una línea que muestra uniformidad. Estamos viendo ya otro tipo de morfología. Con la distribución beta prior y la interacción de la muestra, se va a producir un proceso de actualización de los datos que nos va a permitir calcular parámetros posteriores, o sea, parámetros de una distribución beta posterior. Y esos parámetros se conocen como alfa prima y beta prima. Y van a ser calculados como, en el caso de alfa prima, el alfa de la prior más los éxitos, y en el caso del parámetro beta prima, como beta de la prior más los fracasos. Que, por ejemplo, nos puede dar una determinada forma, como por ejemplo esta que se proyecta en pantalla. Y puede ser de muy diferentes maneras, porque va a depender básicamente de estos dos parámetros, del valor de estos dos parámetros. Bien, con esto en mente, estos valores posteriores de A' y B' o alfa' y beta', con ellos, digamos, vamos a poder calcular una media posterior y un desvío estándar posterior. Y ahora les voy a mostrar cómo se calculan esa media y desvío. En el caso de la media posterior, digo posterior porque pertenece a la distribución beta posterior, luego de que haya interactuado la prior con la muestra. La media posterior se calcula como A' dividido la sumatoria de A' más B'. Y en el caso del desvío estándar posterior, lo que primero podemos hacer es calcular una varianza que tiene esta fórmula que es un poco más compleja, como verán, que la media, y si le hacemos la raíz cuadrada vamos a obtener el desvío estándar posterior. La varianza, fíjense que en el numerador interactúa con una multiplicación, los dos parámetros, y en el denominador tenemos un binomio de Newton, digamos una situación donde sumamos los dos parámetros y los elevamos al cuadrado y los multiplicamos por la suma de ambos parámetros más la unidad. Entonces, cuando hacemos este cálculo y obtenemos un determinado valor, si le aplicamos la raíz cuadrada vamos a obtener el desvío estándar. Bueno, y en definitiva, con esos valores de media y desvío estándar posteriores, vamos a poder calcular un intervalo de credibilidad bayesiano, que lo que va a hacer es mostrarnos los límites de los valores que puede tomar un determinado parámetro o cierta idea teórica según la evidencia de la muestra. Y también nos va a permitir inferir a partir de esos límites, porque vamos a poder decir si se va a rechazar o no ciertos valores teóricos o ciertos parámetros. Para calcular ese intervalo de credibilidad bayesiano de la distribución beta posterior, entonces necesitamos o tenemos que tener en cuenta el error alfa o el nivel de significancia que estamos dispuestos a cometer, que por convención o generalmente es igual a 0,05, y también los valores de los parámetros
posteriores, A' y B'. Y otra cuestión importante es que antes de definir si vamos a calcular un intervalo bilateral o unilateral, tenemos que hacer foco si el contraste de hipótesis que nos interesa o que queremos plantear va a ser bi o unilateral. En el caso de un contraste de tipo bilateral, lo que queremos hacer es contrastar si la muestra cambió o no cambió en relación a un determinado valor teórico. Ya no, o sea, no va a decir si es mayor o es menor, sino que es igual o diferente. Y ese tipo de contraste se presenta con una hipótesis nula que menciona, por ejemplo, que la media posterior es igual o, mejor dicho, no difiere de un determinado parámetro, y hay una hipótesis alternativa que dice que la media posterior difiere del parámetro. En este caso, se van a calcular tanto el límite inferior como el límite superior, o sea, vamos a tener el valor de alfa, del error alfa, o el nivel de significancia dividido 2, o sea, 0,025 de probabilidad a la izquierda y 0,025 de probabilidad a la derecha, que ahora vamos a ver por qué está este valor que estoy proyectando acá. Entonces tenemos una curva bilateral con una probabilidad de 0,025 de un lado y 0,025 del otro. Y nos interesa calcular ambos límites. Otra cuestión interesante es que el razonamiento sería que si el parámetro se encuentra incluido en ese intervalo de credibilidad bayesiano, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Y si en cambio el parámetro cae por fuera de esos límites, tanto a la izquierda como a la derecha, eso no nos importa, vamos a rechazar la hipótesis nula. Y entonces vamos a decir que o no rechazamos o rechazamos esta idea que plantea que la media posterior y el parámetro no difieren. En el caso de un contraste de hipótesis unilateral, lo que queremos contrastar es si lo que ocurre en la muestra que tenemos es mayor o, por el contrario, es menor que el parámetro que aporta la bibliografía o que nos informaron, o un valor teórico con el que queremos hacer este contraste. Y entonces el contraste unilateral puede ser izquierdo o menor, y lo podemos observar en la idea o lo que plasma la hipótesis alternativa, que en este caso sería que la media posterior es menor que el parámetro, y en el caso de un contraste de hipótesis unilateral mayor o derecho, si nos fijamos en la idea de la hipótesis alternativa, nos va a plantear que la media posterior es mayor que el parámetro. Yo les hago hincapié en lo que están viendo en las hipótesis alternativas, pero recuerden que siempre la decisión de rechazar o no rechazar una hipótesis va a ser sobre la nula. Vamos a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Lo que pasa que en este caso, de manera más didáctica, el tema de que se nombre como menor o izquierdo tiene que ver con dónde está la zona de rechazo. En el caso del contraste menor está a la izquierda, y en el caso del contraste mayor, la zona de rechazo de la hipótesis nula se encuentra a la derecha. Otra cuestión es que ahora vamos a calcular un solo límite del intervalo de credibilidad bayesiano, que va a estar determinado por ese nivel de significancia todo acumulado en una sola cola, el 0,05 del lado derecho o el 0,05 del lado izquierdo. Y entonces dependerá de la situación cuál es el límite que nos interesa calcular. En el caso de que el contraste de hipótesis sea unilateral derecho, lo que nos va a interesar es calcular el límite inferior. Y en el caso de un contraste unilateral izquierdo o menor, lo que nos va a interesar calcular es el límite superior.
Y esto parece teórico, pero ya lo vamos a ver plasmado en la práctica. Otra cuestión importante es que en el caso del contraste de hipótesis unilateral, lo primordial, o una de las cuestiones más importantes, es calcular el valor de P, o la probabilidad posterior que le corresponde al parámetro con el que estamos haciendo el contraste. Y como siempre, tiene la reflexión que les había comentado anteriormente, que es que si esa probabilidad es mayor o igual que 0,05, o el error alfa que estemos considerando, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, si la probabilidad o el valor P es menor a ese 0,05, vamos a rechazar la hipótesis nula. Y entonces dependerá del tipo de contraste qué es lo que rechacemos. Si rechazamos una hipótesis de manera de contraste menor, esto es lo que vamos a rechazar, que la media posterior sea mayor o igual que el parámetro, pero si el contraste unilateral es mayor o derecho, lo que vamos a rechazar es que la media posterior sea menor o igual que el parámetro. O sea, que contraste de hipótesis, el planteo correcto y el cálculo del intervalo de credibilidad bayesiano están completamente interrelacionados.